En el vasto tapiz de la historia bíblica, pocos mensajes resuenan con tanta profundidad y esperanza como aquel dirigido a la iglesia de Filadelfia en el libro del Apocalipsis. Este pequeño grupo de creyentes, situado en una ciudad que apenas dejó huella en los anales del Imperio Romano, fue honrado con palabras que trascienden el tiempo y el espacio. A través de estas líneas, vamos a adentrarnos en un viaje espiritual, descifrando juntos las capas de significado que se esconden detrás de esta carta divina. ¿Por qué Dios eligió a Filadelfia para entregar una de las promesas más poderosas jamás registradas? ¿Qué secretos guardan estas palabras para nosotros hoy, en un mundo tan diferente al de hace 2000 años? Imagina por un momento que eres uno de esos primeros cristianos en Filadelfia. Vives en una ciudad donde el paganismo está arraigado profundamente, donde los templos a dioses desconocidos dominan el horizonte y donde ser fiel a Cristo puede costarte no solo tu reputación, sino también tu vida. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay un rayo de luz, el mensaje de Jesús mismo, enviado a través del apóstol Juan. Este mensaje no es solo una advertencia o una corrección, como ocurre con otras iglesias mencionadas en el Apocalipsis. No, este mensaje es distinto. Es un reconocimiento, una celebración de la fidelidad y la perseverancia de quienes han decidido mantenerse firmes en su fe, incluso cuando todo parecía estar en su contra. El texto comienza con una presentación majestuosa de quien lo envía. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí no hay ambigüedad. Estas palabras no provienen de un simple mensajero, ni siquiera de un profeta cualquiera. Son las palabras del mismísimo Hijo de Dios, quien se describe a sí mismo como el poseedor de una autoridad inigualable. La llave de David es un símbolo cargado de significado teológico. En el Antiguo Testamento, esta llave representaba el poder de abrir y cerrar, de decidir quién entra y quién sale. Pero aquí, en este contexto, adquiere una dimensión aún más profunda. Es la promesa de que aquellos que permanezcan fieles tendrán acceso a algo eterno, algo que ningún poder terrenal podrá arrebatarles. Continuamos avanzando en el mensaje y encontramos una afirmación que debería hacer temblar nuestros corazones. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es una referencia literal a una puerta física o estamos hablando de algo mucho más grande? Podríamos interpretarlo como una invitación a la misión evangelizadora, como si Dios estuviera diciendo, te he dado el privilegio de llevar mi mensaje al mundo y nadie puede detenerlo. Pero también podría ser entendido como una promesa personal, una puerta abierta hacia la salvación, hacia la comunión eterna con Dios, hacia un destino que está más allá de cualquier comprensión humana. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que esta frase encierra una verdad inmutable. Dios siempre abre caminos para aquellos que confían en Él. Luego llegamos a una parte que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Jesús dice, conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Aquí vemos un reconocimiento explícito de la debilidad humana. Filadelfia no era una iglesia poderosa ni influyente desde el punto de vista terrenal. De hecho, sus recursos eran limitados, y sus miembros probablemente enfrentaban desafíos constantes. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era su lealtad, su disposición a aferrarse a la verdad incluso cuando el mundo intentaba arrancarla de sus manos. ¿No es acaso una lección para nosotros hoy? Vivimos en una época donde el éxito material y el reconocimiento social son idolatrados, pero Dios valora algo completamente diferente: la integridad, la perseverancia y la fidelidad silenciosa. La carta sigue revelando una promesa asombrosa: protección en medio de la tribulación. Jesús dice, porque yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta frase ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Se refiere a una tribulación específica que afectará a toda la humanidad? ¿O es una metáfora para los desafíos cotidianos que enfrentamos en nuestra caminata con Dios? Independientemente de la interpretación, lo que queda claro es que Dios ofrece refugio a quienes confían en Él. No es una promesa de exención de problemas, sino de fortaleza para enfrentarlos. Es la garantía de que, aunque el mundo se tambalee, aquellos que permanecen en Cristo permanecerán en pie. Pero el mensaje no termina ahí. Continúa con una declaración que debería llenar nuestros corazones de asombro. He aquí, yo vengo pronto, guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Aquí vemos una combinación fascinante de urgencia y seguridad. Por un lado, hay una advertencia implícita. No podemos descansar en nuestros laureles, no podemos permitirnos ser complacientes en nuestra fe. Por otro lado,
Hay una promesa emocionante: si mantenemos lo que hemos recibido, nuestra recompensa será eterna. La imagen de la corona es particularmente poderosa. En el mundo antiguo, las coronas simbolizaban victoria, honor y autoridad. Pero en este contexto, representa algo mucho más profundo: la gloria que viene de Dios, la recompensa que espera a quienes permanecen fieles hasta el final. A medida que avanzamos en el texto, encontramos una promesa aún más impactante: al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Imagina por un momento lo que esto significa. Una columna es algo estable, inamovible, fundamental para la estructura de un edificio. En el templo de Dios, ser una columna implica ser parte integral de algo eterno, algo que no puede ser destruido. Es la promesa de seguridad absoluta, de pertenencia irrevocable. Pero lo más sorprendente es lo que sigue: y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Aquí vemos una transformación completa de identidad. Ya no somos definidos por nuestras debilidades, nuestros fracasos o nuestras circunstancias. Somos marcados con el nombre de Dios, sellados como suyos para siempre. Este mensaje, aunque escrito hace casi 2000 años, tiene una relevancia increíble para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las promesas humanas son frágiles y las instituciones están en constante cambio. Pero las promesas de Dios son diferentes. Son inmutables, eternas, seguras. Nos recuerdan que, sin importar lo que enfrentemos, tenemos un Padre Celestial que ve nuestras luchas, que reconoce nuestra fidelidad y que tiene preparada una recompensa más allá de cualquier imaginación. Ahora bien, volvamos por un momento a la pregunta inicial: ¿por qué Filadelfia? ¿Qué había en esta pequeña iglesia que la hacía merecedora de tal mensaje? La respuesta está en su actitud. A pesar de sus limitaciones, a pesar de las presiones externas, estos creyentes eligieron permanecer fieles. No buscaron el reconocimiento del mundo, ni se dejaron intimidar por las amenazas. Simplemente siguieron adelante, día tras día, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Y precisamente por eso, fueron honrados con una de las declaraciones más hermosas jamás registradas en la Biblia. Pero aquí es donde la historia toma un giro intrigante. El mensaje a Filadelfia no solo es un recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestro presente. ¿Cómo estamos respondiendo a las pruebas que enfrentamos hoy? ¿Estamos guardando la palabra de Dios o nos estamos dejando llevar por las distracciones del mundo? ¿Nos estamos aferrando a las promesas divinas o estamos permitiendo que el miedo y la duda nos paralicen? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales si queremos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Además, no podemos ignorar el elemento de comunidad que subyace en este mensaje. Filadelfia no era una iglesia de superhéroes espirituales. Era un grupo de personas comunes, con defectos y debilidades, que decidieron caminar juntos en fe. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no es un viaje solitario. Somos parte de algo más grande, de una familia espiritual que nos sostiene y nos anima cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa es una verdad que necesitamos recordar constantemente. Mientras seguimos explorando este mensaje, surge otra pregunta interesante. ¿Qué significa realmente guardar la palabra de Dios? ¿Es simplemente memorizar versículos o asistir regularmente a la iglesia? ¿O es algo más profundo, algo que penetra en el corazón y transforma nuestra manera de vivir? Tal vez significa estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra seguridad, incluso nuestra reputación, por el bien del Evangelio. Tal vez significa elegir la verdad sobre la conveniencia, la obediencia sobre la rebelión, la fe sobre el miedo. Cada uno de nosotros debe responder a esta pregunta por sí mismo, porque la forma en que respondamos determinará nuestro destino eterno. El mensaje también nos desafía a reconsiderar nuestra perspectiva sobre el éxito. En el mundo actual, el éxito suele medirse en términos de riqueza, poder o influencia. Pero en el reino de Dios, las métricas son completamente diferentes. Aquí, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. No se mide por cuántas personas te admiran, sino por cuántas vidas has tocado con el amor de Cristo. No se mide por lo alto que has llegado, sino por lo profundo que has amado. Esta es una verdad revolucionaria, una que tiene el poder de cambiar nuestra manera de vivir si realmente la abrazamos. Sin embargo, también debemos enfrentar una realidad incómoda. La fidelidad no siempre es fácil. A menudo implica tomar decisiones difíciles, enfrentar oposición y soportar consecuencias indeseadas. Pero aquí es donde entra en juego la promesa de Dios. Él no nos pide que enfrentemos estos desafíos solos.
Nos asegura que estará con nosotros en cada paso del camino, fortaleciéndonos, guiándonos y protegiéndonos. Y eso es algo que deberíamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. En este punto, podríamos detenernos a considerar cómo estas verdades se aplican a nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos ser más como la Iglesia de Filadelfia en nuestro propio contexto? ¿Cómo podemos cultivar una fe que resista las tormentas de la vida? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y no simplemente nuestras intenciones? Estas son preguntas que requieren introspección honesta y acción deliberada. También vale la pena reflexionar sobre el concepto de nuevo nombre mencionado en el texto. En la cultura bíblica, el nombre de una persona estaba intrínsecamente ligado a su identidad. Cambiar el nombre significaba una transformación completa, una nueva creación. Así que cuando Dios promete escribir su nombre sobre nosotros, está hablando de algo mucho más profundo que una simple etiqueta. Está hablando de una renovación total, una restauración completa de quienes somos en Él. Esta es una promesa que debería llenarnos de esperanza y anticipación. Finalmente, mientras continuamos desentrañando este mensaje, no podemos pasar por alto el tono de urgencia que lo impregna. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Estas palabras no son solo una declaración teológica, son una llamada a la acción. Nos recuerdan que el tiempo es corto, que nuestras oportunidades para impactar el mundo y prepararnos para la eternidad están limitadas, pero también nos ofrecen una motivación poderosa, la certeza de que todo lo que hacemos por el reino de Dios tiene un propósito eterno. Aquí es donde la historia se abre a nuevas posibilidades, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo en esta gran narrativa divina. ¿Qué decisiones tomaremos a partir de ahora? ¿Cómo responderemos al llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos listos para recibir las promesas que Él ha preparado para nosotros o nos conformaremos con menos de lo que Él desea darnos? Estas son preguntas que solo tú puedes responder, pero el mensaje a Filadelfia nos deja claro que la elección que hagamos tendrá consecuencias eternas. En el vasto tapiz de la historia bíblica, pocos mensajes resuenan con tanta profundidad y esperanza como aquel dirigido a la iglesia de Filadelfia en el libro del Apocalipsis. Este pequeño grupo de creyentes, situado en una ciudad que apenas dejó huella en los anales del Imperio Romano, fue honrado con palabras que trascienden el tiempo y el espacio. A través de estas líneas, vamos a adentrarnos en un viaje espiritual, descifrando juntos las capas de significado que se esconden detrás de esta carta divina. ¿Por qué Dios eligió a Filadelfia para entregar una de las promesas más poderosas jamás registradas? ¿Qué secretos guardan estas palabras para nosotros hoy, en un mundo tan diferente al de hace 2000 años? Imagina por un momento que eres uno de esos primeros cristianos en Filadelfia. Vives en una ciudad donde el paganismo está arraigado profundamente, donde los templos a dioses desconocidos dominan el horizonte y donde ser fiel a Cristo puede costarte no solo tu reputación, sino también tu vida. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay un rayo de luz, el mensaje de Jesús mismo, enviado a través del apóstol Juan. Este mensaje no es solo una advertencia o una corrección, como ocurre con otras iglesias mencionadas en el Apocalipsis. No, este mensaje es distinto. Es un reconocimiento, una celebración de la fidelidad y la perseverancia de quienes han decidido mantenerse firmes en su fe, incluso cuando todo parecía estar en su contra. El texto comienza con una presentación majestuosa de quien lo envía. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí no hay ambigüedad. Estas palabras no provienen de un simple mensajero, ni siquiera de un profeta cualquiera. Son las palabras del mismísimo Hijo de Dios, quien se describe a sí mismo como el poseedor de una autoridad inigualable. La llave de David es un símbolo cargado de significado teológico. En el Antiguo Testamento, esta llave representaba el poder de abrir y cerrar, de decidir quién entra y quién sale. Pero aquí, en este contexto, adquiere una dimensión aún más profunda. Es la promesa de que aquellos que permanezcan fieles tendrán acceso a algo eterno, algo que ningún poder terrenal podrá arrebatarles. Continuamos avanzando en el mensaje y encontramos una afirmación que debería hacer temblar nuestros corazones. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es una referencia literal a una puerta física o estamos hablando de algo mucho más grande? Podríamos interpretarlo como una invitación a la misión evangelizadora, como si Dios estuviera diciendo, te he dado el privilegio de llevar mi mensaje al mundo y nadie puede detenerlo. Pero también podría ser entendido como una promesa personal, una puerta abierta hacia la salvación, hacia la comunión eterna con Dios, hacia un destino que está más allá de cualquier comprensión humana.
Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que esta frase encierra una verdad inmutable. Dios siempre abre caminos para aquellos que confían en Él. Luego llegamos a una parte que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Jesús dice, «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, porque tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre». Aquí vemos un reconocimiento explícito de la debilidad humana. Filadelfia no era una iglesia poderosa ni influyente desde el punto de vista terrenal. De hecho, sus recursos eran limitados y sus miembros probablemente enfrentaban desafíos constantes. Pero eso no importaba. Lo que realmente importaba era su lealtad, su disposición a aferrarse a la verdad incluso cuando el mundo intentaba arrancarla de sus manos. ¿No es acaso una lección para nosotros hoy? Vivimos en una época donde el éxito material y el reconocimiento social son idolatrados, pero Dios valora algo completamente diferente: la integridad, la perseverancia y la fidelidad silenciosa. La carta sigue revelando una promesa asombrosa: protección en medio de la tribulación. Jesús dice, «Porque yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Esta frase ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Se refiere a una tribulación específica que afectará a toda la humanidad? ¿O es una metáfora para los desafíos cotidianos que enfrentamos en nuestra caminata con Dios? Independientemente de la interpretación, lo que queda claro es que Dios ofrece refugio a quienes confían en Él. No es una promesa de exención de problemas, sino de fortaleza para enfrentarlos. Es la garantía de que, aunque el mundo se tambalee, aquellos que permanecen en Cristo permanecerán en pie. Pero el mensaje no termina ahí. Continúa con una declaración que debería llenar nuestros corazones de asombro. «He aquí, yo vengo pronto. Guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona». Aquí vemos una combinación fascinante de urgencia y seguridad. Por un lado, hay una advertencia implícita. No podemos descansar en nuestros laureles, no podemos permitirnos ser complacientes en nuestra fe. Por otro lado, hay una promesa emocionante. Si mantenemos lo que hemos recibido, nuestra recompensa será eterna. La imagen de la corona es particularmente poderosa. En el mundo antiguo, las coronas simbolizaban victoria, honor y autoridad. Pero en este contexto, representa algo mucho más profundo: la gloria que viene de Dios, la recompensa que espera a quienes permanecen fieles hasta el final. A medida que avanzamos en el texto, encontramos una promesa aún más impactante: al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Imagina por un momento lo que esto significa. Una columna es algo estable, inamovible, fundamental para la estructura de un edificio. En el templo de Dios, ser una columna implica ser parte integral de algo eterno, algo que no puede ser destruido. Es la promesa de seguridad absoluta, de pertenencia irrevocable. Pero lo más sorprendente es lo que sigue: «Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y mi nombre nuevo». Aquí vemos una transformación completa de identidad. Ya no somos definidos por nuestras debilidades, nuestros fracasos o nuestras circunstancias. Somos marcados con el nombre de Dios, sellados como suyos para siempre. Este mensaje, aunque escrito hace casi 2000 años, tiene una relevancia increíble para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las promesas humanas son frágiles y las instituciones están en constante cambio. Pero las promesas de Dios son diferentes. Son inmutables, eternas, seguras. Nos recuerdan que, sin importar lo que enfrentemos, tenemos un Padre Celestial que ve nuestras luchas, que reconoce nuestra fidelidad y que tiene preparada una recompensa más allá de cualquier imaginación. Ahora bien, volvamos por un momento a la pregunta inicial. ¿Por qué Filadelfia? ¿Qué había en esta pequeña iglesia que la hacía merecedora de tal mensaje? La respuesta está en su actitud. A pesar de sus limitaciones, a pesar de las presiones externas, estos creyentes eligieron permanecer fieles. No buscaron el reconocimiento del mundo, ni se dejaron intimidar por las amenazas. Simplemente siguieron adelante, día tras día, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Y precisamente por eso, fueron honrados con una de las declaraciones más hermosas jamás registradas en la Biblia. Pero aquí es donde la historia toma un giro intrigante. El mensaje a Filadelfia no solo es un recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestro presente. ¿Cómo estamos respondiendo a las pruebas que enfrentamos hoy? ¿Estamos guardando la palabra de Dios o nos estamos dejando llevar por las distracciones del mundo? ¿Nos estamos aferrando a las promesas divinas o estamos permitiendo que el miedo y la duda nos paralicen?
Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales si queremos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Además, no podemos ignorar el elemento de comunidad que subyace en este mensaje. Filadelfia no era una iglesia de superhéroes espirituales, era un grupo de personas comunes, con defectos y debilidades, que decidieron caminar juntos en fe. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no es un viaje solitario. Somos parte de algo más grande, de una familia espiritual que nos sostiene y nos anima cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa es una verdad que necesitamos recordar constantemente. Mientras seguimos explorando este mensaje, surge otra pregunta interesante. ¿Qué significa realmente guardar la palabra de Dios? ¿Es simplemente memorizar versículos o asistir regularmente a la iglesia? ¿O es algo más profundo? Algo que penetra en el corazón y transforma nuestra manera de vivir. Tal vez significa estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestra seguridad, incluso nuestra reputación, por el bien del Evangelio. Tal vez significa elegir la verdad sobre la conveniencia, la obediencia sobre la rebelión, la fe sobre el miedo. Cada uno de nosotros debe responder a esta pregunta por sí mismo, porque la forma en que respondamos determinará nuestro destino eterno. El mensaje también nos desafía a reconsiderar nuestra perspectiva sobre el éxito. En el mundo actual, el éxito suele medirse en términos de riqueza, poder o influencia. Pero en el reino de Dios, las métricas son completamente diferentes. Aquí, el éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. No se mide por cuántas personas te admiran, sino por cuántas vidas has tocado con el amor de Cristo. No se mide por lo alto que has llegado, sino por lo profundo que has amado. Esta es una verdad revolucionaria, una que tiene el poder de cambiar nuestra manera de vivir si realmente la abrazamos. Sin embargo, también debemos enfrentar una realidad incómoda. La fidelidad no siempre es fácil. A menudo implica tomar decisiones difíciles, enfrentar oposición y soportar consecuencias indeseadas. Pero aquí es donde entra en juego la promesa de Dios. Él no nos pide que enfrentemos estos desafíos solos. Nos asegura que estará con nosotros en cada paso del camino, fortaleciéndonos, guiándonos y protegiéndonos. Y eso es algo que deberíamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. En este punto, podríamos detenernos a considerar cómo estas verdades se aplican a nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos ser más como la iglesia de Filadelfia en nuestro propio contexto? ¿Cómo podemos cultivar una fe que resista las tormentas de la vida? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y no simplemente nuestras intenciones? Estas son preguntas que requieren introspección honesta y acción deliberada. También vale la pena reflexionar sobre el concepto de nuevo nombre mencionado en el texto. En la cultura bíblica, el nombre de una persona estaba intrínsecamente ligado a su identidad. Cambiar el nombre significaba una transformación completa, una nueva creación. Así que cuando Dios promete escribir su nombre sobre nosotros, está hablando de algo mucho más profundo que una simple etiqueta. Está hablando de una renovación total, una restauración completa de quienes somos en Él. Esta es una promesa que debería llenarnos de esperanza y anticipación. Finalmente, mientras continuamos desentrañando este mensaje, no podemos pasar por alto el tono de urgencia que lo impregna. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Estas palabras no son solo una declaración teológica, son una llamada a la acción. Nos recuerdan que el tiempo es corto, que nuestras oportunidades para impactar el mundo y prepararnos para la eternidad están limitadas. Pero también nos ofrecen una motivación poderosa, la certeza de que todo lo que hacemos por el reino de Dios tiene un propósito eterno. Aquí es donde la historia se abre a nuevas posibilidades, donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir nuestro propio capítulo en esta gran narrativa divina. ¿Qué decisiones tomaremos a partir de ahora? ¿Cómo responderemos al llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos listos para recibir las promesas que Él ha preparado para nosotros o nos conformaremos con menos de lo que Él desea darnos? Estas son preguntas que solo tú puedes responder, pero el mensaje a Filadelfia nos deja claro que la elección que hagamos tendrá consecuencias eternas. En el corazón del libro del Apocalipsis, encontramos un mensaje que resuena como un eco divino a través de los siglos, una carta dirigida a una pequeña iglesia en Filadelfia, cuyo significado trasciende su contexto histórico para tocar nuestras vidas hoy. Jesús comienza presentándose en los versículos 7 y 8 como el Santo y Verdadero, un título que no solo revela su naturaleza divina, sino que también establece la base de su autoridad absoluta. Es el quien posee la llave de David, una referencia profética que nos remite al linaje mesiánico prometido y al cumplimiento de las Escrituras. Esta llave no es simplemente un símbolo de poder,
sino una declaración de que Él tiene el control supremo sobre todas las puertas, las que se abren y las que permanecen cerradas. Imagínate por un momento lo que esto implica. En un mundo donde tantas puertas parecen estar cerradas para nosotros, donde los obstáculos parecen insuperables, aquí está la promesa de que hay puertas que solo Dios puede abrir, y cuando las abre, nadie puede cerrarlas. Esta verdad no solo habla de la misión evangelizadora de la Iglesia, sino también de nuestra vida personal. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones donde sentimos que no hay salida? Aquí se nos recuerda que el mismo Cristo tiene la autoridad para abrir caminos donde no los vemos. Pero esta carta no se detiene en describir quién es Jesús, también celebra lo que la Iglesia ha hecho a pesar de sus limitaciones. En los versículos 9 y 10, encontramos palabras de aliento que son como un bálsamo para el alma. La iglesia de Filadelfia no era grande ni poderosa según los estándares humanos, pero había guardado la palabra de Dios y no había negado su nombre. Esto parece simple, pero en realidad es profundamente radical. En un contexto donde confesar el nombre de Cristo podía costarle la vida a alguien, esta pequeña comunidad se mantuvo firme. Y aquí radica una lección crucial para nosotros. La fidelidad no se mide por el tamaño de nuestras acciones, sino por la pureza de nuestro corazón. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos sentirnos, si permanecemos fieles a lo que sabemos que es verdad, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Pero lo más asombroso es la promesa que se les da: protección durante la hora de la prueba. Esta frase ha generado debates teológicos durante siglos. ¿Se refiere a la tribulación final antes de la venida de Cristo? ¿O es una referencia a las pruebas cotidianas que enfrentamos en nuestra vida cristiana? Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que esta promesa encierra una seguridad inquebrantable. Dios no nos abandona en medio de la tormenta, más bien nos sostiene y nos protege de manera sobrenatural. Y entonces llegamos a los versículos 11 al 13, donde las promesas alcanzan su clímax con imágenes que desafían nuestra comprensión. Ser columna en el templo de Dios no es solo una metáfora arquitectónica, es una declaración de estabilidad eterna. En el antiguo Israel, las columnas eran fundamentales para sostener el edificio, y aquí se nos dice que quienes permanezcan fieles serán pilares indestructibles en la casa de Dios. Imagina por un momento lo que significa esto. Ya no serás sacudido por las tormentas de la vida, porque tu identidad estará firmemente arraigada en lo eterno. Pero hay algo más, algo que va más allá de lo que podemos imaginar: recibir un nuevo nombre. Este detalle es profundamente simbólico. En la Biblia, los nombres tienen un significado especial. Definen la identidad y el propósito de una persona. Cuando Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham o el de Jacob a Israel, estaba marcando un nuevo capítulo en sus vidas. Así que recibir un nuevo nombre de parte de Dios no es simplemente un cambio superficial, es una transformación completa de quienes somos. Es como si Dios dijera: ya no serás conocido por tus fracasos, tus luchas o tus cicatrices, sino por lo que yo he hecho en ti. Esta promesa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo nos ve Dios? La profundidad de este pasaje nos lleva a preguntarnos: ¿realmente comprendemos lo que significa ser parte del templo de Dios? No estamos hablando de un edificio físico, sino de algo mucho más grandioso. Somos nosotros, la Iglesia, quienes formamos ese templo viviente, y cada uno de nosotros tiene un papel vital en su construcción. Pero ser columna no es solo un privilegio, es también una responsabilidad. Las columnas soportan peso, resisten presión, permanecen firmes incluso cuando todo a su alrededor tiembla. Esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a cargar con el peso de la fidelidad, incluso cuando el mundo nos empuja hacia la comodidad y la indiferencia? ¿Estamos preparados para ser luz en medio de la oscuridad, para ser voces de esperanza en un mundo que clama por respuestas? Estas preguntas no son fáciles, pero tampoco son opcionales. El llamado de Dios siempre ha sido exigente, pero también está lleno de promesas que superan cualquier sacrificio que podamos hacer. Lo que hace que este mensaje sea tan poderoso es que no se trata solo de una promesa futura, sino de una realidad presente. La seguridad eterna no es algo que recibiremos solo al final de nuestros días, es algo que podemos experimentar ahora. Cada vez que elegimos permanecer fieles, cada vez que decidimos no negar el nombre de Cristo, estamos participando de esa seguridad. Es como si Dios nos estuviera diciendo: no temas, porque yo estoy contigo en cada paso del camino. Pero esta seguridad no nos exime de las pruebas, más bien nos capacita para enfrentarlas con confianza. La promesa de protección durante la hora de la prueba no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que no seremos superados por ellas.
Es una promesa de victoria, no de ausencia de lucha. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos en nuestra vida. ¿Nos paralizan el miedo y la incertidumbre o nos impulsan a buscar a Dios con mayor fervor? El concepto del nuevo nombre también nos invita a pensar en nuestra relación personal con Dios. Un nombre no es solo una etiqueta, es una expresión de intimidad. Cuando Dios nos da un nuevo nombre, está afirmando que nos conoce profundamente, que ve más allá de nuestras máscaras y nuestras imperfecciones. Nos está diciendo: yo sé quién eres realmente y te amo tal como eres. Pero al mismo tiempo, ese nuevo nombre también representa un llamado a ser transformados. No se trata de quedarnos como estamos, sino de permitir que Dios moldee nuestra identidad de acuerdo con su propósito. Esta dualidad entre aceptación y transformación es lo que hace que la relación con Dios sea tan dinámica y tan personal. Cada uno de nosotros tiene un nombre único en los ojos de Dios, un nombre que refleja tanto lo que somos como lo que podemos llegar a ser. Pero para recibir ese nombre, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos ata al pasado, a renunciar a las identidades que hemos construido basadas en el mundo y a abrazar la nueva creación que Dios quiere formar en nosotros. Este pasaje también nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar el precio de la fidelidad? La iglesia de Filadelfia no era perfecta, pero había algo en ella que Dios valoraba profundamente: su perseverancia. Vivían en un contexto hostil, rodeados de presiones sociales y religiosas que buscaban apartarlos de la verdad. Sin embargo, eligieron permanecer fieles, incluso cuando eso significaba enfrentar oposición. Su ejemplo nos desafía a examinar nuestras propias prioridades. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por seguir a Cristo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a defender nuestra fe, incluso cuando el costo parece demasiado alto? No se trata de buscar el martirio, sino de estar dispuestos a perderlo todo si eso significa mantener nuestra integridad espiritual. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que ganamos en esta vida, sino lo que perdurará en la eternidad. La imagen de ser columna en el templo de Dios también nos lleva a reflexionar sobre nuestra función dentro de la iglesia. No estamos llamados a ser meros espectadores, sino participantes activos en la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar, un don específico que contribuye al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Pero para cumplir con ese propósito, debemos estar dispuestos a ser moldeados y refinados por Dios. Ser columna no es solo una posición de honor, es también una posición de servicio. Requiere humildad, disposición para cargar con el peso de los demás y la capacidad de permanecer firmes incluso cuando todo parece estar cayendo a nuestro alrededor. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo estamos sirviendo a otros en nuestra comunidad? ¿Estamos siendo instrumentos de paz y reconciliación o estamos contribuyendo al caos y la división? La iglesia no es simplemente un lugar al que vamos, es algo que somos, una familia espiritual que debe reflejar el amor y la unidad de Dios. La promesa de un nuevo nombre también nos invita a pensar en el futuro con esperanza. En un mundo donde todo parece estar cambiando constantemente, donde las certezas se desvanecen y las estructuras que creíamos sólidas se derrumban, aquí tenemos una promesa que permanece inmutable. Dios no cambia y su palabra es eterna. Ese nuevo nombre que recibiremos no será solo un título, sino una garantía de que pertenecemos a Él para siempre. Es una promesa que nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos en esta vida, nuestra verdadera identidad está segura en Cristo. Pero esta esperanza no nos invita a la pasividad, más bien nos impulsa a vivir con propósito y determinación. Saber que tenemos un destino eterno debería motivarnos a vivir de manera que honre a Dios en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de esperar pasivamente el cielo, sino de traer un pedazo del cielo a la tierra a través de nuestras acciones. La carta a la iglesia de Filadelfia es, en última instancia, un recordatorio de que Dios valora la fidelidad por encima de todo. No se trata de cuánto tenemos o de lo que podemos lograr, sino de cómo respondemos al llamado de Dios en medio de nuestras circunstancias. La iglesia de Filadelfia no tenía recursos abundantes ni influencia política, pero tenía algo mucho más valioso: un corazón dispuesto a obedecer. Y es precisamente eso lo que Dios busca en nosotros. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos sentirnos, si permanecemos fieles a lo que sabemos que es verdad, estamos cumpliendo con nuestro propósito. Esta verdad debería llenarnos de ánimo y determinación. No necesitamos grandes talentos ni recursos ilimitados para ser usados por Dios, solo necesitamos un corazón dispuesto a seguirle, incluso cuando el camino es difícil. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que hacemos, sino quién somos en Cristo.
La aplicación práctica de la carta a la Iglesia de Filadelfia nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestra fe en medio de un mundo que constantemente nos desafía. ¿Somos como Filadelfia, fieles a pesar de las dificultades? Esta pregunta no solo debe resonar en nuestras mentes, sino también impulsarnos a una acción transformadora. La vida moderna está llena de pruebas que, aunque diferentes en naturaleza, no son menos desafiantes que las que enfrentaron los creyentes de aquella época. En el trabajo, donde las demandas y presiones pueden hacer que olvidemos nuestros principios; en la familia, donde los conflictos y las expectativas externas pueden poner a prueba nuestra paciencia y amor; o incluso en situaciones de persecución sutil, donde se nos pide que neguemos nuestros valores para encajar en un molde mundano. La fidelidad a Dios es una elección diaria que requiere coraje y determinación. ¿En qué áreas necesitas aferrarte a las promesas de Dios hoy? Tal vez estés atravesando una temporada de incertidumbre económica, sintiendo que el peso del mundo recae sobre tus hombros. O quizás enfrentes problemas emocionales que te hacen cuestionar tu propósito. Incluso puede ser que te encuentres en medio de una crisis espiritual, preguntándote si vale la pena continuar luchando por mantener viva tu fe. En esos momentos, recordemos que las promesas de Dios no son simples palabras escritas en un libro antiguo, sino verdades eternas que tienen el poder de sostenernos en cualquier circunstancia. Como la Iglesia de Filadelfia, que fue alabada por su fidelidad, nosotros también podemos encontrar fortaleza en la seguridad de que Dios nunca abandona a aquellos que permanecen firmes en su camino. Como Filadelfia, mantengamos la fe. La recompensa divina vale la pena. No se trata solo de recibir una recompensa material o temporal, sino de experimentar la plenitud de la comunión con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que nuestra identidad está segura en Él. Filadelfia es un modelo de fidelidad en tiempos oscuros, un ejemplo vivo de cómo la perseverancia en la fe puede abrir puertas que parecen imposibles de abrir. Las promesas de Dios están ahí para quienes las buscan con sinceridad: protección en medio de la tormenta, una identidad eterna sellada por su Espíritu y la comunión íntima con Cristo, quien nos invita a ser columnas en su templo, inamovibles y firmes. ¿Estás listo para recibir tu nuevo nombre en el reino de Dios? Este nuevo nombre simboliza una nueva identidad, una transformación completa que solo Dios puede realizar en nosotros. Es la promesa de que, cuando permanecemos fieles hasta el final, seremos reconocidos como hijos e hijas amados del Altísimo, llevando su gloria y su verdad a un mundo que tanto lo necesita. Pero este llamado no es solo para el futuro. Comienza hoy, en cada decisión que tomamos, en cada acto de obediencia, en cada momento en que elegimos confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo.